Dios los bendiga. Para mí es una bendición y un privilegio muy grande poder compartir este mensaje de la bendita palabra del Señor. Yo abriré mis labios para que sea el Señor ungiéndolos con su palabra, llenándolos, y que esta palabra que traigo para ustedes hoy de parte del Señor Jesucristo sea de grande bendición para sus vidas y para la mía también. Como sabemos, el Señor Jesús quiere que toda su iglesia esté unánime en un mismo sentir, unidos por su amor, sirviéndonos los unos a los otros y alcanzando al mundo para Él, cumpliendo así con esa gran comisión que Él nos encomendó. Para eso es necesario algo que debemos hacer nosotros, los discípulos de Jesucristo, que es imitar al Señor para poder llevar a cabo esa gran comisión. El título de esta enseñanza es Buenos imitadores de Jesucristo. El Señor Jesús requiere que nosotros como sus discípulos lo imitemos siempre como a nuestro Maestro. Él es nuestro Maestro con mayúscula, nuestro Dios, nuestro Señor. Él lo dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15, dice el Señor Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Así que la Biblia contiene valiosas enseñanzas de cómo nosotros podemos ser buenos imitadores de Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a mantener siempre ese enfoque de imitar al Señor Jesús como Él lo hizo también. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos ser imitadores del Señor Jesús en todo. Pero hay 5 áreas primordiales en que nosotros como cristianos, como discípulos y representantes del Señor Jesús debemos imitarlo. La primera área es nosotros debemos ser imitadores de la obediencia de Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Aquí nos habla el apóstol Pablo. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús, inclusive cuando oraba, cuando Él hizo la última oración, que Él sabía que lo iban a entregar, que iba a dar su vida por nosotros, Él aún oró y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Él fue obediente siempre hasta la muerte. En otra área que nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo es en la paciencia. La Biblia dice que Jesús mostró su infinita paciencia como ejemplo para los que habríamos de creer en Él para salvación y vida eterna. Gloria al Señor Jesús. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así también Pablo nos exhorta a nosotros como el apóstol de los gentiles a que demos buen testimonio de Cristo con paciencia hasta su venida, amén, todo el tiempo hasta que venga el Señor Jesús. Vamos a leer que nos enseña el apóstol Pablo. Aquí está él enseñándole a su discípulo Timoteo,
que en 1 de Timoteo 6, del 11 al 14, dice el apóstol Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. El versículo 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos del Señor, hacer su voluntad hasta su venida. O sea, tener paciencia y hacer su voluntad hasta la venida del Señor Jesucristo. La tercera área en que nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo es en la humildad. Vamos a leer como el mismo Señor Jesús nos dice en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aún desde su nacimiento el Señor Jesús demostró la humildad, una gran humildad, porque Él, siendo el Señor y el Salvador del mundo entero, escogió nacer en un humilde pesebre. Esto lo dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 10. Y también Él, siendo el Rey de Reyes, entró triunfantemente. El Señor entró a Jerusalén sentado en un asno, amén, siendo el Rey de Reyes. Esto está en Zacarías 9:9. Y también siendo el Señor y Maestro, lavó los pies a sus discípulos, enseñándoles así a que fueran humildes. Vamos a leer acerca de esto en el libro de Juan capítulo 13 versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, Jesús a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? Os he hecho, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que nosotros debemos servirnos los unos a los otros, a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, debemos servirnos con humildad. Amén. También el Señor Jesús nos habla acerca de esto, de que si Él, aún siendo Dios, vino a servir, nosotros también debemos hacerlo. En el libro de Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45 dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Así que nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo, sirviéndonos con humildad, y no debemos hacer nada, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, que no debemos hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad debemos de servirnos los unos a los otros. Otro punto en el que nosotros, otra área que debemos imitar al Señor Jesús, que es necesaria,
es en la misericordia y el perdón. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Aquí también nos enseña el apóstol Pablo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y aquí viene donde entramos al quinto punto, la quinta área que debemos imitar al Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el apóstol Pedro nos enseña en primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. El amor todo lo puede, por eso nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesús en el amor, ese gran amor perfecto, amor inagotable, amor del Señor Jesús. Él nos encargó, es un mandamiento que Él nos dio en el libro de Juan capítulo 15 versículos 12 y 13. Dice el Señor Jesús, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Entonces también en primera de Juan capítulo 3 versículo 16, el apóstol Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que aquí está hablando que el amor del Señor Jesús es un amor sacrificial, porque Él entregó todo por nosotros. Él hizo ese sacrificio tan grande, es el sacrificio más grande que alguien pueda hacer, de poner su vida por otras personas, y eso lo hizo el Señor Jesús por nosotros. Así que Pablo nos exhorta a imitar el gran amor de Cristo, que lo llevó hasta entregarse por nosotros. Y nosotros, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que literalmente nosotros muramos, entregamos nuestra vida, ¿cierto? Aunque si es necesario hacerlo, pues también debemos estar preparados para eso. Pero el Señor se refiere a que nosotros debemos morir al yo, morir a ese yo, a nuestra carne, para poder nosotros amar y servir a nuestros hermanos con honestidad y con perseverancia, o sea, hacerlo siempre. Amén. También el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5, del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Amén. Así que el amor es lo que comprueba que nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Si el amor de Cristo está en nosotros y nosotros lo damos a nuestros semejantes, de esa manera es que todas las personas pueden reconocernos como cristianos, como discípulos de Jesucristo. No es solamente porque lo digamos, sino tenemos que demostrarlo con esas obras de amor como el Señor Jesús lo hizo. Amén. Vemos que el Señor Jesús lo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Y el apóstol Pablo también nos dice, nos exhorta a que nosotros debemos vivir como fuimos llamados en amor, como el Señor Jesús nos llamó a que nosotros vivamos en amor y con humildad nos sirvamos los unos a los otros.
la Biblia también recalca que el amor por nuestros hermanos, por nuestros semejantes, comprueba que nosotros hemos pasado de muerte a vida y que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Dice en Primera de Juan capítulo 3, 14, dice la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que eso es lo que nos distingue a nosotros como verdaderos cristianos, discípulos de Jesucristo, y que muestra que en realidad nosotros tenemos una nueva vida en Cristo cuando somos capaces de amar como el Señor Jesucristo nos ama a nosotros. Nosotros amamos a nuestros semejantes. ¿Cuál es el propósito de imitar a Jesucristo? El Señor tiene grandes propósitos para todo. Amén. Y el propósito principal es que nosotros lleguemos a ser como Cristo en todo, en todas las áreas, y Él desea que nosotros como sus discípulos lo imitemos para que nos perfeccionemos en Él. Sabemos que la voluntad del Señor es que nosotros crezcamos espiritualmente y que lleguemos a la madurez, a esa madurez espiritual en donde nosotros como discípulos de Cristo pensemos como Él, hablemos como Él y actuemos como Él. Y así nos vamos perfeccionando en Él. Es crucial que nosotros muramos a nosotros mismos, a nuestra carne, para que el Señor Jesucristo crezca en nosotros cada día más y así nosotros nos podamos perfeccionar por medio de Él. En Lucas capítulo 6, versículo 40, dice el Señor Jesús: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y eso es lo que el Señor quiere. Él no pretende que nosotros lleguemos a ser más que Él, mayores que Él, pero que seamos como Él, que lo imitemos a Él. Amén. Los filósofos que hay en el mundo, ellos piensan, es la opinión de ellos, de que el hombre por su propio esfuerzo puede llegar a la autoperfección, pero nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, sabemos que separados del Señor Jesús no podemos hacer nada, no somos nada, no valemos nada y mucho menos vamos a poder ser perfeccionados. Así que Jesucristo, sabemos que Él es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne, y si nosotros deseamos ser perfectos, así como el Señor quiere que lo sea, y preparados para toda buena obra, necesitamos buscar la dirección del Señor Jesús por medio de su palabra. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice el apóstol Pablo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Así que todos, aunque estemos pasando por tribulaciones, por pruebas, luchas, sabemos que nosotros debemos de imitar al Señor Jesús, y esto sabemos cómo debemos imitarlo: siguiendo su palabra, leyendo su palabra, amén, haciendo su voluntad. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice también el apóstol Pablo a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es la voluntad de Dios, amén, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la voluntad del Señor para todos nosotros. Ahora también nosotros fuimos creados en Cristo para vivir como Él. Por eso debemos imitarlo. Y Él nos
nombra a nosotros cuando somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo en Cristo. El Señor nos nombra como sus embajadores, ¿cierto? Nosotros somos sus embajadores aquí en la tierra para que nosotros lo representemos y podamos ganar al mundo para Él. Entonces también nosotros, esto dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, habla de que somos embajadores de Jesucristo nosotros. Y también el apóstol Juan dice en primera de Juan 2:28 que si nosotros permanecemos en Él, nosotros podemos tener la confianza de que a la venida del Señor no vamos a ser avergonzados, no nos vamos a alejar avergonzados porque hemos permanecido en Él. Y también en el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos imitar al Señor Jesús en todo, amén, andar como Él anduvo. Y en Efesios 5:2 dice el apóstol Pablo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Debemos andar nosotros como el Señor Jesús, imitarlo a Él. Y lo más importante es el amor, porque el amor todo lo puede. Y sabemos nosotros que si nosotros permanecemos en Cristo, debemos imitarle en todo, especialmente andando en amor como Él anduvo, porque el Señor Jesucristo es amor y este es el vínculo perfecto, lo que une a toda su iglesia, a todo el cuerpo del Señor, y este debe ser un amor perfecto. En 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. El amor es algo, como el Señor Jesús es amor y el amor es algo eterno, ¿cierto? Todo va a pasar, pero el amor nunca va a pasar. Eso es lo que nos une al Señor, a nosotros con el Señor Jesucristo, y lo que debe unirnos también a nosotros como su iglesia. Así que nosotros debemos imitar al Señor Jesús en todo, principalmente en el amor. Hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para sus vidas y que perseveremos nosotros en el amor, en la fe de Jesucristo en nuestras vidas, y así vamos a poder llegar a nuestra meta final, a esa eternidad en la presencia del Señor. Dios los bendiga.